Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Sin Mordaza MX, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas está dando mucho de qué hablar. Y es que el Partido Acción Nacional de nueva cuenta le da la espalda a las y los mexicanos. Y en el estado de Querétaro se acaba de dar a conocer una noticia que debe hacer enfurecer a todo el pueblo. Y es que este partiducho acaba de privatizar el agua, una noticia que prende las alertas y las alarmas en todo el país. Y es que están buscando lo que no pudo hacer Enrique Peña Nieto. Y así como sucedió en Querétaro, lo están tratando de hacer en otros estados de la república. Y es que ellos lo único que buscan es hacer dinero a costa de nuestros recursos naturales. Pero antes de pasar a la noticia, como ya es costumbre, está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo Gustavo Ramírez. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Pepe, con gusto de estar con ustedes nuevamente. Aquí en Sin Mordaza MX, acompáñanos. Pues ahí está la invitación y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia debe de prender las alarmas y los focos rojos en todo el país. Y es que ayer se aprobó en Querétaro la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro. Prácticamente esta ley está privatizando el servicio de agua potable. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando los particulares se encargan de prestar este tipo de servicios. Los que salimos perdiendo somos todas y todos los mexicanos, porque al final estas empresas lo único que están buscando es el billullo, es lucrar con los recursos del pueblo. PAN privatiza el agua en Querétaro pese a que la ley lo prohíbe. En Querétaro, en medio de protestas ciudadanas, el Congreso, con mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua potable y operadores se encargarán de otorgar y cobrarle a la gente la distribución, el drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad. Lo anterior es el resumen de la medida aprobada por la mayoría del PAN en el Congreso de Querétaro. Sin embargo, opositores a la medida privatizadora subrayan que dicha privatización está prohibida por la ley al tratarse de aguas nacionales. Y es que esta ley, como ya es costumbre por parte de la oposición, de todos estos partiduchos que buscan solamente lucrar, pues se aprobó más rápido de lo que canta un gallo. Y aquí es donde nos damos cuenta que ellos no cumplen con lo establecido en las leyes, nunca se discute, nunca le permiten al pueblo informarse y aprueban todo a su conveniencia. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de esto que sucedió allá en Querétaro? Pues es la manera de cómo vienen manejando los gobiernos anteriores, con antelación, llamados neoliberales, en donde una vez en la República, el presidente de la República, se dedicaban a privatizar todo, y es lo que hicieron con las reformas estructurales. Ese mismo esquema se ha bajado a los estados, y los estados están privatizando todos los servicios públicos y todo el patrimonio o la riqueza nacional, o que es de dependencia estatal. Es lo mismo como han venido operando en el gobierno federal. Estos gobiernos pues principalmente son los emanados del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD y de MC. Esos gobiernos en todos los estados vienen operando de la misma manera como les digo, como se hacía en el gobierno federal. Y es una forma de hacer negocios con el dinero público. O sea, porque ya está la infraestructura del agua, ya está en Querétaro. Entonces nada más traer un invitado particular para que participe de las utilidades, sin ellos invertir nada, sin ellos comprometerse realmente a nada. Entonces nada más los traen a participar y hacerse más ricos, a los ricos o a unas cuantas personas. Y son las formas de cómo ellos han estado focalizando todos los negocios en los estados emanados de esos partidos que les mencioné. Así es, completamente cierto, y es que aquí tenemos la nota. Así el Congreso de Querétaro, con la mayoría del PAN, aprobó la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado. Además, los portales señalan que la nueva ley establece que la distribución del agua se llevará a cabo a través de diferentes operadores. Incluso estarán encargados de cobrar el líquido vital. Cabe señalar que esta iniciativa fue aprobada con 16 votos a favor, de los cuales 13 fueron del PAN y otros 3 pertenecen a diputados de un partido local. Sin embargo, por fuerza de ley se prohíbe que las entidades federativas y municipios deleguen a particulares sus títulos de asignación sobre aguas nacionales. Por ello, la ley que regula esta prestación de los servicios en Querétaro pues simplemente es ilegal. Al respecto, Tribuna de Querétaro retoma el oficio que se dio a conocer y las autoridades municipales o estatales beneficiarias
beneficiarias de la asignación de derechos de agua no pueden transmitir los derechos otorgados por dicho título. Pues a estos panistas les vale 3 cacahuates lo que suceda. Lo único que ellos buscan pues es, como tú ya lo dijiste, Gustavo, hacer negocio. Esto ha generado la molestia de cientos de ciudadanos y también en otros estados, porque esto se puede replicar a lo largo de la República, a pesar de que está prohibido por nuestra propia reglamentación federal. Pero escuchemos a Enrique Uribarren Castillo, quien habla de esta situación, de lo que está pasando allá en Querétaro y cómo pues el PAN quiere aplicar de nueva cuenta estas mañas en perjuicio de la gente. Veamos el video. Sorpresivo y, digamos, al fast track legislativo la aprobación de esta nueva ley en Querétaro. Sí, Enrique. ¿Y hay ya empresas apuntadas para beneficiarse de esta privatización? ¿Se sabe ya de algunas empresas o empresarios que estén metidos en este negocio o aún no? Mira, lo que pretenden con esta ley es regularizar o darle legalidad a lo que es ilegal. ¿Y por qué lo señalo así? Anteriormente, haciendo un poquito remembranza breve de lo que es la gestión del agua en nuestro país, en 1972 se promulga la Ley de Aguas. En ese entonces la administración central, inclusive la dotación del servicio de agua potable, estaba a cargo de la federación. En los estados tenían las juntas de agua potable y alcantarillado, pero era la federación la que dotaba del servicio de agua con uso público urbano. Luego viene la reforma constitucional de 1983, del artículo 115 constitucional, y pues pasa esta potestad de brindar este servicio a los municipios. Como les pasan la responsabilidad a los municipios, se crea una nueva ley de aguas nacionales en 1992, pero como les pasan la responsabilidad, pero no les pasan los recursos, de una manera que se ve en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de que puedan cubrir los municipios con esta obligación, es que se permite en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 el que surjan organismos operadores autónomos, de tal suerte de que en aquellos lugares donde el municipio, o en su caso el Estado, no pudiera dotar del servicio, si un particular contaba con una concesión y contaba con el visto bueno tanto del municipio o en este caso también del organismo operador estatal de no tener inconveniente, se convertían en la figura que la ley contemplaba como organismos operadores de autoabasto, es decir, para una determinada población. Y así pues vinieron surgiendo muchos organismos operadores. Se vino haciendo un uso y un abuso de esta figura. Hubo múltiples quejas a lo largo y ancho del país de que estos organismos públicos de autoabasto tenían tarifas superiores a las que los tenían las entidades públicas, no era el servicio adecuado, etcétera. Se modifica el marco legal en el año 2004, se modifica nuevamente la Ley de Aguas Nacionales. Enrique, ¿y ya en Querétaro ya tienen varias empresas, están prestando ya ese servicio? Sí, desde luego, a partir del 92 hasta el 2004 hubo un número significativo de organismos operadores de autoabasto que se constituyeron. Particulares. Pues tú qué opinas, Gustavo, de esta situación, y como pues tú escuchas, esto se repite a lo largo del país. Aquí en Jalisco hay también un órgano que presta este servicio, más que nada en la zona metropolitana, que pertenece al estado, llamado CIAPA. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de esta situación? Y más allá que son particulares. Quien tiene la obligación de hacer llegar el derecho humano o hacer que todos los ciudadanos tengan acceso al agua es el Estado, ¿sí? Es el Estado, la Federación y los estados locales, pero estas le han transmitido los derechos a los municipales, como aquí en Jalisco, como tú dices. Pero la infraestructura, quien se encarga de hacer toda la infraestructura y todos los gastos, es el gobierno federal, principalmente, y el gobierno estatal, ¿sí? Muy poco el gobierno municipal, pues de las redes que se ponen para que llegue el agua a tu domicilio. Ese es de quien lo hace son los municipios o los órganos que se encargan de distribuir el agua, ¿sí? Entonces, pero debe de prevalecer el derecho humano. Y ahí, por ejemplo, en el estado de Jalisco, el CIAPA es un organismo intermunicipal, pero no deja de ser de gobierno. Y tiene el agua, las instituciones que proveen el agua tienen como función hacer eso, que llegue el agua a los ciudadanos a costos realmente económicos y garantizar el acceso de todos, lo cual no se garantiza, de todos los ciudadanos.
Si tú ya privatizas eso, entonces ya no va a tener el objeto de que tenga el ciudadano el acceso al agua. Ahí ya van a tener los particulares el lucro. Entonces es donde se va a viciar todo esto, donde se está quejando a nivel nacional de que las refresqueras, las embotelladoras de agua se han adueñado realmente del agua del país y la están encareciendo para negocios, incluso para exportación de esos líquidos como es la cerveza, el refresco. Entonces aquí están dejando desprotegidos a los ciudadanos y hacen negocio con dinero público, porque quien realmente hace las inversiones es el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿sí? Y los municipios con dinero público para que lleguen otros y se aprovechen. Haz cuenta que tú ya tienes todo listo y nada más le dices a una empresa, te voy a dar el 30% porque tú cobres. ¿Por qué si ya lo viene haciendo el Estado? Si ya lo vienen haciendo los municipios, ¿por qué dar esas concesiones? ¿Por qué beneficiar a unos cuantos y no eficientar el servicio que está proporcionando los ayuntamientos, los estados o la federación? Eficientarlo y si hay corrupción, sanear. Pero no, es que los gobernadores llegan con intenciones ocultas que no lo manifiestan en las campañas, ¿sí? Entonces también por eso hace falta, abusando, una reforma electoral, porque cuando estos servidores públicos llegan al gobierno nunca ofertaron que iban a hacer eso. Y la gente votó por ellos porque ellos dijeron que iban a hacer maravillas, ocultando y engañando a los ciudadanos. Y cuando llegan, traen esos vicios ocultos, traen esos intereses de participar con ciertas empresas y ve lo que le hacen a los ciudadanos. Entonces, aquí también necesitamos mecanismos de participación ciudadana para que inmediatamente cuando suceda esto no puedan tomar ellos la decisión, así sean los diputados, así sean los congresos. Tiene que consultarse al pueblo para que se pueda o no hacer esas privatizaciones. Así es, completamente cierto, y aquí es donde nos preguntamos dónde están los pseudoambientalistas, y esto pues ya venía sucediendo. Siempre se ha querido privatizar el agua, lamentablemente para uso de, como tú ya lo dijiste, de empresas o de un lucro para particulares. Y aquí tenemos un video de lo que quería hacer el PRI y el PAN en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Veamos el video. Y promoverá la creación de nuevo latifundio de agua. Unas cuantas empresas como las viejas haciendas concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos. La legislación del uso del agua para fracking provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan manantiales y ríos. Pero legalizando el despojo, las autoridades recurrirán a la Ley de Seguridad Interior para proteger esas inversiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del ejército para someter a los inconformes. El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba la Ley de Aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación del ducto para usar agua del canal de Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana. Los grandes beneficiarios de la ley que promueve el PRI serán empresas como Coca-Cola y Nestlé, mineras y petroleras que seguirán obteniendo Y ganancias. como vemos, pues esto ya venía manejándose desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos ya sabemos qué fue lo que pasó con esta cervecera allá en Tijuana, que el presidente arma una consulta ciudadana y se desecha que estas empresas opere ahí en Mexicali, cuando pues lamentablemente pues no hay agua en este estado, y así estos paniaguados, así lo vamos a poner, pues siempre han querido beneficiar a sus cuates, a sus amigos, tienen negocios obviamente, y quienes salen perdiendo somos todas y todos nosotros. ¿Tú qué opinas, Gustavo, ya para finalizar de esta situación? Pues realmente estas empresas son las que pagan las campañas. O sea, desgraciadamente no ve nada el INE. Pero ¿por qué hay tanto dinero en las campañas y todos lo sabemos? En la campaña de Peña Nieto hubo unas cantidades descomunales. Incluso se habla de lo de Obredech. O sea, todo ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Lozoya lo dijo, que se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto, y el Instituto Electoral nunca vio nada. Por eso realmente urge una reforma con verdaderos consejeros que sean realmente ciudadanos, con un instituto electoral realmente ciudadano, porque todas esas anomalías o todas esas desgracias que va a vivir el pueblo, los pueblos, pues son a causa de una mala elección,
¿sí? Y unas malas leyes electorales y malas leyes. ¿Por qué? Porque lo dejan al ciudadano desprotegido, que porque tú ya votaste por un diputado que te impusieron, un diputado anodino, un diputado que no tiene educación, preparación, un diputado que realmente no participa y no está con la ciudadanía, pues nunca va a votar ni nunca va a ver por tus derechos. Entonces esos diputados están al servicio del gobernador del estado. ¿Y qué es lo que está pasando? Por eso realmente se tiene que hacer una reforma donde esas reformas a las leyes o reformas a lo que ya tenemos nosotros operando en los estados, si se tenga que hacer a través de una consulta a los ciudadanos. Pues ahí está, completamente cierto, y llegamos al final de este video. Yo soy Pepe Ramírez. Gustavo Ramírez. Hasta la próxima.